Hola a todos, hoy vamos a ver un router Next Solution Nebula 3000 Plus. Es un router común para casa, digamos, no es muy potente, es uno normal. Un router normal que no sea muy potente, pero también alcanza para casa, para pisos, todo esto. En aire abierto puede tirar señal bastante lejos, si hay paredes. Con fierro adentro sí puede perder muchas señales por tema de fierro que tiene paredes. Normalmente cuando compras viene con un cargador nada más y con un cable de red, pero en un video anterior, algunos videos anteriores, después voy a dejar link, yo ya mostré digamos review de este router y cómo configurarlo como router. Ahora voy también a mostrar cómo configurar este modelo como repetidora de señal y principalmente repetidora de señal de Wi-Fi, para que después funcione solo con un cable de electricidad que toma su Wi-Fi y repita y tira por Wi-Fi otra vez. Si no, también se puede, por ejemplo, conectar para que se toma señales de Wi-Fi y después puedes recibir desde este router señales por Wi-Fi con estas antenas, y lo mismo con 4 cables también se puede recibir señal. Esto para que, porque en router cuando entra todo esto una entrada, 3 salida. Ahora cuando entra señal por Wi-Fi es todo salida. ¿Cómo resetear router esto si algunas veces ya configuraste o alguien configuró y no sabe contraseña? Acá tenemos un botón reset. Tenemos que apretar este botón y saltar. Apretamos con una lapicera o algo este botón. Ahora saltamos y segundito más, hasta un minuto se puede, y después cuando saltas ya va a estar en estado de fábrica. Entonces para configurar nos va a necesitar una computadora cualquiera, una computadora notebook, una computadora PC de escritorio, y vamos a configurarlo. Para configurar este router Nebula tenemos que conectar con cable de red a nuestra computadora. Después abrir Explorer, Internet Explorer, Google Chrome, cualquier Explorer que navegamos Internet, y escribir dirección 192.168.0.1. Presionamos Enter y va a saltar esta ventana de configuración de Nebula. De fábrica viene contraseña admin nomás. Si no sabe contraseña o no te deja entrar, hay que resetear al estado de fábrica, como yo mostré antes, con un botón atrás. Entonces, ahora, acá podemos no configurar nada. Bueno, password, sí. Username nuevo, ponemos admin. O usted pone cualquiera que quiere. Yo voy a poner admin. Contraseña, pero usted puede poner todo lo que quiere de cualquier otra contraseña y apretamos OK. ¿Saben? Entonces, como yo dije, voy a mostrar cómo configura como repetidora. Entonces, acá, Wavers repetidora. De fábrica dice disable. Nosotros tenemos que poner universal repetidora, y router empieza a buscar redes disponibles cerca de su casa. Hay lleno de redes. Elegimos alguna red nuestra que sabemos contraseña y todo, marcamos esta red, ponemos contraseña nuestra en esta red y apretamos OK. Me dice que router va a reiniciarse. Ya se reinició, ya se puede navegar y por cable donde estaba conectado, y ya podemos desconectar cable y usar como un punto de Wi-Fi, una repetidora de Wi-Fi que tiene el mismo nombre de la red con que conectamos, misma contraseña
como tenía red de Wi-Fi con que conectamos, pero señal mucho más potente y está muy prolongado. Chao, hasta próximo video.